Bienvenidos a otro capítulo de A Medianoche. Este es el primer episodio de una serie de 3 vídeos en los que intentaré explorar el lado oculto, esotérico y místico de uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna, el régimen alemán de mediados del siglo XX. Un régimen que no solo buscó el poder militar, sino que también exploró lo oculto, lo paranormal y lo imposible. ¿Qué no se ha dicho ya sobre este tema? Alemania y la Segunda Guerra Mundial son uno de los tópicos más hablados, no solo en libros y blogs, sino también en vídeos. Los aspectos bélicos, políticos y geográficos son temas interesantes que son tratados aún hoy en día con fascinación y curiosidad. Pero, de todos los temas relacionados al caso, la Alemania esotérica es uno de los que muy poco se habla o siquiera se menciona, a pesar de que hay documentos oficiales y pruebas respaldadas sobre ello. Hoy, en este primer capítulo, hablaremos de un proyecto tan misterioso como aterrador, la campana de Cronos. Una máquina que, según varios informes, testigos y documentos desclasificados, pudo haber desafiado las leyes del tiempo, del espacio y de la física tal como la conocemos. Veremos qué se sabe al respecto, por qué ocurrió y las teorías en torno a ello. Empecemos. A comienzos de los años 40, Europa estaba envuelta en una guerra devastadora. En el corazón de esta guerra, el régimen alemán buscaba no solo dominar el campo de batalla, sino también romper las barreras de la ciencia tradicional. Es sabido que la tecnología y los avances del régimen alemán en esta época eran muy superiores a los del resto del mundo, y fue allí donde surgió uno de los proyectos más secretos y extraños jamás documentados. Un artefacto al que se referían con el nombre en clave de Die Glocke, por su traducción, la campana. La información sobre esta máquina proviene de documentos fragmentarios, declaraciones bajo juramento y rumores que sobrevivieron al colapso del régimen. Uno de los testimonios clave fue el de Jacob Sporrenberg, un oficial de alto rango que supervisó las instalaciones donde la máquina fue desarrollada y probada. Se decía que la campana medía aproximadamente 5 metros de alto y 3 metros de diámetro, estaba construida con metales pesados como titanio y wolframio, y contenía en su interior 2 cilindros que giraban en direcciones opuestas. Estos cilindros contenían una sustancia extraña, posiblemente un tipo de mercurio purificado, llamado en los informes Serum 525. El proyecto trabajaba con el enfoque out of the box, por su traducción, fuera de la caja, lo cual significa que no solo se basaban en la ciencia para conseguir sus objetivos, sino que daban rienda suelta a otros tipos de enfoques que sirvieran al objetivo final. Según los informes, cuando la máquina se activaba, emitía una luz violeta y generaba una poderosa radiación. Las primeras pruebas resultaron fatales, varios científicos murieron por exposición. Se tuvo que trabajar a más de 200 metros de distancia, protegidos por gruesos muros de plomo y hormigón. Los nombres en clave de las fases del proyecto tampoco dejan lugar a dudas: Cronos, como el dios griego del tiempo. Y Thor, la puerta. Y finalmente, la Ternentrager, el portador de la luz. Como ya se imaginarán, esta última hacía referencia a un personaje bastante importante de la doctrina cristiana. La pregunta entonces es, ¿qué clase de experimento necesitaba estos nombres? Muchos opinan que no fue un nombre decorativo. Fue una declaración de intenciones. Cronos pretendía alterar la percepción misma del tiempo y la materia. O al menos eso es lo estipulado en los documentos encontrados por historiadores. Un experimento que hoy, incluso con nuestra tecnología moderna, sigue siendo un misterio sin resolver. Lo que más me ha intrigado de este tema no es solo su diseño, sino su clasificación. Los nazis lo catalogaron como un proyecto kriegsentscheidend, lo cual significa decisivo para la guerra. En otras palabras, su importancia era tan crítica que debía completarse a cualquier costo. En 1945, con la derrota inminente, el oficial SS Jacob Sporrenberg, encargado de la seguridad del proyecto, ordenó el fusilamiento de 62 científicos que trabajaban en la campana. Su único crimen fue saber demasiado. No podían caer en manos enemigas. Según testimonios posteriores, en 1944 la campana ya era funcional.
Se dice que el régimen alemán intentó realizar desplazamientos en el tiempo. El dispositivo fue trasladado a una mina secreta en Polonia, y desde allí, según algunos registros, habría sido evacuado junto con 10 toneladas de documentos en un avión Junkers de 6 motores. Existen teorías que sugieren que la campana pudo haber llegado a la Antártida, o incluso a Sudamérica, donde muchas figuras de aquel régimen buscaron refugio. 20 años más tarde, el 9 de diciembre de 1965, ocurrió algo extraño en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Un objeto con forma de campana cruzó el cielo antes de estrellarse en el bosque de Kecksburg. Los testigos hablaron de símbolos extraños en su superficie y de una operación militar que rodeó y ocultó el hallazgo de inmediato. La zona fue acordonada por el ejército en minutos y el objeto fue transportado a una base aérea, y jamás se habló oficialmente del tema. Aquel artefacto coincidía exactamente con la descripción de Die Glocke. Desde ahí, la leyenda de la campana tomó muchas vertientes y hasta hoy en día no sabemos dónde está ni si funciona o no. Lo único que sabemos es que existió, y que la Alemania del siglo XX la tenía como prioridad número 1 para ganar la guerra y seguir con su expansión. La historia de Die Glocke es una mezcla peligrosa de ciencia avanzada, fanatismo ideológico y secretos de guerra. Pero también es una prueba de cómo, en ciertos momentos de la historia, la línea entre lo posible y lo imposible se vuelve borrosa. Quizás no sepamos nunca si realmente viajaron en el tiempo. Pero algo que sí sabemos es esto: la obsesión por dominarlo existió. Y los rastros de aquella máquina siguen apareciendo, casi como si no perteneciera a nuestra época. Te agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Si te gustó y te pareció interesante este tema, puedes echar un vistazo al contenido del canal y suscribirte si quieres, te lo agradecería mucho. Nos vemos en el siguiente video.